Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la segunda lectura o aliyah de la porción Vairá. Y hoy estaremos estudiando Génesis capítulo 18, versículos del 15 al 33. Y vemos cómo en la porción anterior, la escritura nos relata cómo el Eterno mismo, acompañado de 2 ángeles, llegó a visitar a Abraham y a Sara para anunciarles que el hijo de la promesa pronto nacería. Justo antes de marcharse, el Eterno les anuncia también de otros planes. Génesis 18 del 16 al 17 nos relata: entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Y aquí vemos algo muy especial. La relación entre el Eterno y Abraham era hermosa, era especial. El Eterno lo llamaba su amigo. Y el libro de Santiago, capítulo 2, 23, dice: y se cumplió la escritura que dice, y Abraham llegó a creer a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Entonces vemos aquí que Abraham y el Eterno tenían una relación profunda, muy hermosa. Y en Juan 15:15, Yeshua les dice a sus discípulos en su discurso de despedida: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, entre amigos, como amigos, el Eterno no le iba a ocultar a Abraham lo que iba a hacer a continuación, especialmente porque esto iba a afectar a su sobrino Lot. En la escritura vemos cómo la bondad y la hospitalidad que Abraham practicaba en Hebrón contrastaba fuertemente con la maldad y la falta de hospitalidad de los habitantes de las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra. Hermanos, esas ciudades, cuando llegaba alguien a visitar o establecerse, era robado, muchas veces golpeado, y esa persona se quedaba deambulando por las calles, porque dicen los historiadores que ni siquiera luego de haberles robado les ayudaban. El caso de Lot fue distinto, porque recordemos que aunque él atravesó por momentos muy difíciles allí, Lot era un hombre adinerado, era un hombre que estaba bendecido. Entonces, al cabo de la visita de el Eterno y los 2 ángeles, vemos cómo aquí el Eterno le informa a Abraham que va a destruir estas 2 ciudades. Génesis 18, del 17 al 19 dice: y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones, ¿por qué yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, siendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él? Entonces aquí el Eterno confirma lo que hará y también revela lo que espera de Abraham. Entonces el Eterno le dice que le dará una descendencia, la cual formará una nación grande y poderosa que traerá bendición a todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que el Eterno cumplirá. Y ahora menciona cuál es la parte que Abraham debe cumplir. Dice: Abraham mandará a sus hijos a guardar el camino del Eterno. O sea, a ser perfectos, tamín. Si Abraham cumple su parte, el Eterno cumplirá
todo lo que le prometió. Y Salmo 25, del 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Eterno son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Entonces vemos cómo un mensaje similar recibe el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, 400 años después. Para eso, lea por favor Deuteronomio 11 del 18 al 28. Entonces, luego de revelar a Abraham sus secretos, entonces el Eterno ahora pasa a revelarle sus planes. Y Génesis 18 del 20 al 21 dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces de los lugares donde había gran pecado salió un clamor. En hebreo, esta palabra es la palabra Sa'ak, que traduce un grito de angustia o peligro. Y esta es la misma palabra que usa la Escritura en relación con la sangre de Abel cuando fue asesinado por su hermano Caín, donde la Escritura dice que la sangre de Abel clamaba por la justicia divina en Génesis 4, del 9 al 10. Hermanos, cuando se comete una gran injusticia, la tierra gime. La naturaleza conoce el orden establecido por el Eterno y clama cuando el hombre lo quebranta. Pablo habla de este clamor de la creación por justicia y orden en Romanos capítulo 8 del 19 al 22, que dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Como mencioné hace un momento, ¿a qué se debía el clamor que surgía de Sodoma y Gomorra? ¿Qué estaba pasando allí? Hermanos, Génesis 13 del 10 al 13 y el profeta Ezequiel capítulo 16, 49 al 50 nos relatan el gran pecado que se vivía allí. Ezequiel 16, 49, 50 dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Si quieres seguir profundizando en esto, también lea Isaías capítulo 1, versículos del 9 al 15. Entonces, el Eterno establece justicia y juicio, y Él espera de nosotros obediencia. El pecado de Sodoma había llegado al colmo, hermanos, a tal punto que la tierra emitió un clamor y el Eterno escuchó. Y en esta porción no podemos dejar de mencionar algo muy importante: la intercesión. Abraham aquí vemos cómo intercede ante el Eterno. No hay duda que cuando Abraham escuchó los planes del Eterno en contra de Sodoma, su primer pensamiento fue para su sobrino Lot y su familia. Y es por esto que aquí comenzamos a ver a un hombre humillado. Él le dice, yo soy polvo, no soy más que un humano. Pero Padre,
Si hay 50 justos, los eliminarás. Hay 40. Y así Abraham comienza un proceso de intercesión en donde el Eterno, viendo el corazón de Abraham, le decía: si encuentro 50 justos dentro de la ciudad, la perdonaré. Si encuentro 40, no la destruiré. Si encuentro 30, perdonaré la ciudad. Y Abraham seguía y le decía: Padre, sé que he sido muy atrevido, pero si solamente encuentras 20. Y el Eterno le decía: por esos 20 no la destruiré. Y hermanos, es interesante puntualizar. Si ya el Eterno había establecido juicio para Sodoma, él ya no sabía que ahí no había 50, 40, 30. Claro que él sabía. Pero aún así, él veía el corazón de Abraham y él le decía a Abraham: si encuentro esos 50, no la destruiré. Si encuentro esos 40, esos 30, esos 20, esos 10, no la destruiré. ¿Cuál fue entonces el desenlace? Que el Eterno no encontró ni justos 50, ni 45, ni 30, ni siquiera 10, hermanos. Entonces, ¿por qué dicen que Abraham detuvo su intercesión hasta el número 10? Porque hemos aprendido, amados hermanos, que el 10 es el número que representa una congregación, según hemos aprendido al llegar al camino de la Torá. Hermanos, del ejemplo de Abraham vemos que no podemos parar la intercesión, no podemos parar la oración. Aprendemos que cuando se nos presenta la oportunidad de levantar un clamor para salvar a una persona, debemos actuar. Eso no se puede posponer. Y aprendemos también aquí que de aquellos a los que el Eterno ya no llama siervos, sino amigos, Él revela sus planes. Como vemos aquí, el Eterno tenía un propósito con Abraham. Y Él le dice cuál es su propósito. Pero también le dice a Abraham qué espera de él. Guardar el camino del Señor e instruir a sus hijos en ese camino. Shalom, shalom.